Bueno, pues tenemos este ratito de mesa redonda en el que se nos van a contrastar dos temas. Me ha parecido oportuno que Unai nos hable brevemente de algunos principios, digamos, que nos dejen 2 o 3 directrices para poder actuar en situaciones que suelen ser complicadas o conflictivas. No sé en qué situación ha escogido final, porque le dije o bien los funerales, o bien las bodas, o bien los conciertos en las iglesias. Y después Raúl nos hablará, Raúl del Toro, que aprovecho para darle la bienvenida. Tenéis el currículum suyo, no me voy a extender, en las hojas que os hemos dado en la carpeta. Y él nos hablará más desde su experiencia como músico y desde su profundización en el ministerio como vocación musical, de lo que implica pues la vocación del músico de iglesia. Pues cuando quieras, Unai. Yo, antes de entrar en mi materia, un comentario. Antes Javier ha mencionado los PowerPoint y estas cosas que empleamos en las iglesias. Evidentemente tienen que ser solo para el canto, y no para entretener durante la misa. Entre canto y canto no hace falta poner ni fotos, ni dibujitos, ni con el canto, ni palomas, ni hace falta poner primera lectura, ya sabemos que es la primera lectura, ni hace falta poner lo mínimo posible, no hace falta poner el texto del aleluya, ya el aleluya ya sabemos de memoria, sin entretener, y no hay que poner la foto del difunto, evidentemente, en la pantalla. Si no se puede poner la de un venerable hasta que se declara beato. Sabéis que en Roma, en las beatificaciones, suele estar escondida la foto del beato, que se descubre cuando se beatifica. Y nosotros ya ponemos las fotos de los difuntos en los PowerPoint. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Se puede poner la foto del difunto en la puerta, en la cancela, para que la gente al entrar sepa quién es si queréis, pero no en la pantalla, evidentemente. Bueno. En la liturgia, en las celebraciones eucarísticas, en todo acto litúrgico, hacemos confesión de la fe. Y a menudo, con nuestros cantos mal seleccionados, con coros intervinientes, en vez de la confesión de la fe, hacemos la confusión de la fe. Confundiendo lo que celebramos, el misterio para el que nos disponemos, etcétera, etcétera. Se dice que la Iglesia ora lo que cree y cree lo que ora. Lex orandi, lex credendi. Hemos escuchado alguna vez. Si oramos con textos ajenos a la fe, terminamos creyéndonos eso. Terminamos creyendo lo que hemos rezado, que no es la fe de la Iglesia, evidentemente. El misterio que celebramos siempre es Cristo. Es Cristo el misterio que celebramos, sea una exequia, sea un matrimonio, sea una ordenación episcopal. El centro de la celebración es Cristo, no nosotros. No nos autocelebramos. Y como ya dije el año pasado también, las celebraciones no tienen tema. Sobre todo las catequistas suelen tener una obsesión. ¿Por qué tema tiene la misa de hoy? El tema de la misa de hoy es que Cristo ha muerto y resucitado por nosotros. No hay tema. Otra cosa es qué evangelio se lea hoy. En las exequias celebramos la muerte y resurrección de Cristo, la de Cristo. No celebramos la resurrección del difunto, no celebramos el homenaje del difunto, sino la esperanza de que como Cristo, también nuestro hermano o nuestra hermana difunta resucitará. Los cantos exequiales, ¿cuáles son? Pues repetir lo que ha dicho Javier, los que están en el misal. El canto de entrada, uno de los cantos de entrada propios de las exequias, ¿cuál es? La antífona de entrada. Requiem aeternam dona eis Domine. En euskera tenemos Beti Betiko Soriona, que es esa antífona. En castellano, yo como en mi parroquia rara vez se celebra en castellano, pues no sabría decir cuál es la antífona. Dale, Señor, el descanso eterno, existe, ¿no? Vale. Soy bastante en cantos de castellano pobre. Bueno. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en la ciudad, observo yo, hay que tener cuidado con los coros y solistas. En los pueblos, en la mayoría de los pueblos de la provincia, donde en casi todos los pueblos todavía celebramos con cuerpo presente, hay un pequeño coro, hay algún solista que cantan siempre el mismo repertorio o varios repertorios, y hay poca intervención en los pueblos de solistas y músicos.
pero en la ciudad es un no parar en las exequias, ¿eh? Y se da un aspecto de pompas fúnebres a las exequias. ¿Y sabéis por qué se dice pompas fúnebres, no? Porque las pompas de los niños que se soplan y no duran un segundo, eso es lo que convertimos las exequias, en unas cosas adornadas, en un homenaje al difunto, en una Ave María impresionante que no tienen lugar en las exequias. En las exequias hay que cantar los cantos exequiales, que hay publicaciones en euskera. El segundo libro que veis aquí es Illeta Canta, que en castellano también hay cantos para exequias. Entonces hay que cantar, procurar cantar cantos exequiales. Viene una solista a una exequia, canta el Ave María y el Santus a palo seco. Pues esas cosas no se pueden permitir. El matrimonio, ¿qué pasa? Pues cosas parecidas. Hay bodas que son un concierto con consagración. Un concierto en el que en un hueco el cura bendice los anillos y consagra el pan y el vino, en un hueco entre canto y canto. No es el lugar para cantos populares. Nerea Rico Nescacha Maite es una canción muy bonita, pero para cantar en el banquete o en el pórtico, si me apuras, durante las firmas, si me apuras, ¿eh? Esos cantos populares profanos, siendo muy flexibles, se podrían cantar durante las firmas, después del podéis ir en paz, pero no desde luego durante la misa. Les encanta cantar en las bodas, a mí los que me conocen me habréis oído decir más de una vez esto, el pie y eso. El pie y eso a mí me ha encantado en una boda, porque no les entendí lo que iban a cantar y les dije que sí. Y el pie y eso, que es precioso, termina diciendo, dales el descanso eterno. Fíjate tú, pobres novios, ¿eh? Pobres novios, no sé a quién de los dos se le da el descanso eterno el día de la boda. Los bailes que piden danzaris, aurrescus, ¿se puede bailar en la iglesia? Evidentemente que se puede bailar un baile vasco en la iglesia, pero al Señor, solo al Señor se le puede bailar, a los novios en el pórtico. O sea, existen en nuestra cultura vasca incluso bailes tradicionales que se cantan o en el corpus o en otras celebraciones, pero al Señor, dentro de la iglesia, al Señor no a los novios, dando la espalda al sagrario, bailando el aurrescu a la pareja de novios. Esas cosas no son para... Lo que hay que cantar es la misa, como ya se ha dicho. Y las partes de la misa importantes, un canto del Salmo, un canto de Aleluya, el Santus, el Padre Nuestro, si ya hay que cantar en una boda. Bueno. Sobre los conciertos en las iglesias. ¿Se pueden dar conciertos en las iglesias? Evidentemente. ¿Cuál es la música más adecuada para dar conciertos en las iglesias? La música sagrada. Tenemos un repertorio, nuestros coros tienen un repertorio inmenso de cantos que en la liturgia actual a veces no tienen cabida y se podrían cantar en conciertos. Hay cantos de Semana Santa de Tomás Luis de Vitoria, hay gente que suele querer cantar la misa de la coronación de Mozart, todas esas cosas en un concierto. En la liturgia actual, media hora de Agnus Dei, todos esperando a que termine un Gloria, esas cosas no tienen cabida en la liturgia actual, tiene que participar el pueblo, pero no significa que haya que echar a la basura todas esas canciones. Todo eso tiene lugar en los conciertos. ¿En los conciertos se puede cantar música no sagrada? También. Siempre de una manera proporcional, y que abunde más la música sagrada. Y evidentemente no es lo mismo un pueblito pequeño de Tolosaldea que no tiene otro lugar en el pueblo para dar un concierto que la iglesia. Pues ahí el párroco tendrá que ser más flexible a la hora de dejar canto profano. En la ciudad hay que hacer conciertos de música totalmente profana en las iglesias. Hombre, no, si tenemos un montón de auditorios para esas cosas. Yo creo que no es lo mismo en todos los sitios, pero hay cosas que en realidad no tienen cabida, ¿eh? Y también la iglesia hay que disponerla para un concierto, ¿eh? Se retira el Santísimo del Sagrario, y a la gente se le recuerda que están en una iglesia, ¿eh? Aunque sea un concierto del coro EASO, que es magnífico, pero a la gente hay que recordarle
que no estamos en el cursal, que estamos en la iglesia, entonces que hay que andar con un cierto respeto. Entonces, esas son las cosas que yo tenía hoy para decir, pero hay que andar siempre con criterio, y todo lo que ha dicho Javier sobre la Eucaristía y los tipos litúrgicos, aplicarlo también a las bodas y a los funerales. Y en las bodas, que la gente quiere cantar no sé qué y que se enfada y tal, pues bueno, pues ya se desenfadarán. O sea, todo por criterio pastoral y ser flexibles y ser de buena acogida, todo no lo podemos tragar. Porque en otros sitios no se permite todo. ¿Por qué nosotros tenemos que permitir todo? Pues parece que el cura tiene que casar a cualquier hora. En el Ayuntamiento de San Sebastián hay unos días y unas horas para casarse. Y nadie protesta. No le he oído a nadie protestar. Y en cambio con la Iglesia, joder, si no hacemos lo que piden, somos malos. Pues no. Con los mismos criterios hay que tener unas normas en las parroquias con sentido común y aplicarlas. Bueno, buenos días. Yo soy músico, para eso he venido aquí, luego habrá ocasión de que hablemos de cosas de música, de acordes, pero en este rato de que voy a hablar yo ahora no voy a hablar solo de música. Bueno, me he traído, como suele pasar, uno se pone a preparar cosas y siempre le sale más largo de lo que quisiera. Luego, por otra parte, la comunicación siempre lo ideal es adaptarla a las personas que escuchan. Yo a ustedes pues no les conozco exactamente, no sé cuál es el perfil que hay aquí de organistas, directores de coro, así que lo ideal es que luego hubiese, no sé si hay tiempo o no, hacer un poquito de intercambio, ¿no? Pero bueno, yo voy a empezar a hablar. No sé hasta qué hora se puede estar, o si me cae corto o largo, 20 minutos. Vale, pues cuando se vaya acercando la hora, pues me das un aviso y voy un poco. Entonces, voy a hablar, he dicho que no iba a hablar solo de música. ¿Por qué? Porque en la música litúrgica, si no tenemos en cuenta el contexto en el cual estamos, nada tiene sentido, como acaba de decir Unai. Entonces, antes de nada, voy a hacer o voy a recordar, o voy a poner así como lienzo de fondo, el gran cambio de situación que se ha producido respecto a la música litúrgica con ocasión del Vaticano II y espero poder deshacer algunos malentendidos que hay con este tema. Al principio de la historia de la música en la Iglesia, como había una filosofía platónica que decía que las cosas materiales eran más bien malas y que había que ser... O sea, era un poco la filosofía que estaba de moda entonces, ¿no? No solo la Iglesia, en general. Pues la música se veía que afectaba a los sentimientos, que la gente se emocionaba, se ponía contenta, le salían lágrimas. ¿Qué pasa con esto? Esto es un poco peligroso, ¿no? Entonces había una tendencia cultural, no teológica, cultural, a buscar la autenticidad interna de la oración pura y tal. Esto le pasaba al mismo San Agustín. San Agustín era un hombre de una cultura exquisita y una gran sensibilidad. Y entonces cuando él fue a la catedral o a la iglesia de Milán, tenían allí al obispo San Ambrosio encerrado, y entonces empezaron a cantar cantos, que al parecer no era costumbre hasta entonces, a cantar cantos así como en verso y tal. Y San Agustín le caían las lágrimas de emoción, ¿no? Y decía, bueno, estaré haciendo bien. Esta emoción que me sobreviene por la música no estará en contradicción con la autenticidad de mi vivencia del texto sacro y tal. Bueno, él luego pues, dice que acepta la música después de su razonamiento y conforme pasan los siglos, la música va ganando más y más peso dentro de la Iglesia. Por una razón elevada, sobrenatural, y por una razón pues más normal. La razón elevada es que la casa de Dios es lo que merece la mayor belleza y la mayor dignidad. Igual que el mejor edificio de la ciudad era la catedral, pues también, digamos, la mejor música era la de la iglesia. Y luego estaba el aspecto más normal, que es que la música, o los músicos, pues tendemos a hacer florecer la música todo lo que podemos. ¿Y qué es hacer florecer un arte? O la música concretamente, que sean piezas que duren muchos minutos, que requieran un gran uso de técnicas musicales, si hay posibilidades que haya muchos músicos que las interpretan. Y entonces se llegó
junto con el factor de que, bueno, habría 40.000 factores que citar, ¿no? Pero bueno, en general, que el latín deja de ser una lengua que se entiende, pasa a ser una lengua solo para lo sacro. También a nivel espiritual y teológico, pues como que la liturgia, lo que ha dicho Unai, ¿no? Ese misterio de Cristo deja de ser percibido con claridad, y al final queda una grandísima celebración de una belleza estremecedora, pero que nadie sabe qué hacer con ella exactamente. Es verdad, o sea, en el siglo XVIII, en la época de Mozart, y antes, bueno, Juan Sebastián Bach tiene una misa en si menor que dura más de 1 hora. Solo el texto de Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei, solo 1 hora. Ahora, cuando venía en el coche de Pamplona, estaban echando la radio el Magnificat de Bach. El Magnificat, que es la oración del final de las vísperas, Bach lo compone y dura 25 minutos o media hora. Pero es que era así. Pero ahora vamos a ver cuál era el estado de cosas viendo la solución que se planteó. El obispo de Viena dijo, a ver, no puede ser que la misa dure tanto. Vale, entonces el credo que sea más corto. ¿Qué es lo que hacen los compositores? Haydn, entre otros, cortan el credo en 4 partes, hay 4 voces en el coro, pues cada voz que cante una cuarta parte del credo, a la vez. A la vez. Es una cosa cómica, ridícula. Pues eso está en las grandes obras, que uno coge esto y ves que cada voz está cantando una letra distinta, porque son los 4 trozos del credo cantados a la vez, un galimatías. ¿Por qué? Pues bueno, mientras se cante el credo ya hemos cumplido con lo que hay que hacer y ya está. Pero ¿dónde está la confesión de fe? Bueno, pues eso pasaba. Entonces, durante la historia ha habido esa tensión siempre entre el gusto por la música en cuanto a música y, bueno, pues el pensar que la música está para algo, está para lo que es la liturgia en sí, que luego intentaré también explicarlo un poco, ¿no? Entonces, esas tensiones, ¿cómo se han dilucidado? Nunca sin solución definitiva. Pues el Concilio de Trento fue un primer intento. Los compositores anteriores al Concilio de Trento, pues se les había ido a la olla, como se suele decir, y hacían unas músicas de una complejidad, pero claro, no se entendía nada la letra. Y Trento dijo, no, vamos a ver, que se entienda la letra. Hay una leyenda que dice que estuvieron a punto de prohibir la polifonía y que, bueno, no sé hasta qué punto es cierto eso o no está claro, pero bueno, había gente que lo pedía, ¿eh? Al que se quede solo el canto llano, el canto gregoriano, que ahí sí se entiende la letra. Los que sabían latín, por lo menos, se entiende la letra. Y fuera polifonía. Al final se salvó la polifonía, pero la nueva música polifónica que se hacía, el texto se entendía perfectamente. Ahora, si escuchamos Victoria o Palestrina o los del primer barroco, las palabras se perciben con absoluta nitidez. Pero vuelve la mula al trigo, como se suele decir, y llegamos otra vez pues, al barroco, porque siempre se habla de que en el siglo XIX, no sé si ustedes aquí en Guipúzcoa cultiva mucho esa música. Nosotros en Navarra pues, nos gusta mucho Hilarión Eslava, que es un autor, pues, la música. Tus Petrus es de lo elegante, pues Eslava y sus contemporáneos tienen unas músicas que son casi indistinguibles de la música de ópera. Pero eso no es solo cosa del siglo XIX. En el barroco pasaba lo mismo. En la segunda mitad del siglo XVIII. Era una música donde eran arias de estilo de ópera que decían un versículo de un salmo o lo que sea. Y entonces, pues eso se va hinchando el problema y llega la segunda mitad del siglo XIX que vuelve a haber otro movimiento y decir, a ver, esto no puede ser. Tenemos que volver otra vez a ordenar un poco la relación entre la música y la liturgia. Y ahí entramos en el proceso que nos conduce hasta el Concilio Vaticano II. Y por desgracia, el razonamiento que yo iba a decir a muchas personas puede que les parezca como raro o novedoso, porque mucha gente asocia al Vaticano II a que fuera la música buena y venga músicas ligeritas para la gente. Eso es una consecuencia que se ha dado por circunstancias sociales, lo que sea, ¿no? Pero el tema es mucho más delicado. Lo que los del final del siglo XIX querían con su crítica al estado de la música litúrgica era no solo que se entendiese el texto como dijeron los de Trento, sino algo mucho más importante, que el pueblo tuviese a la liturgia en el centro de su vida cristiana.
Y eso era una cosa muy fuerte, porque era entroncar con los orígenes de la Iglesia. Al principio, o sea, si uno coge San Agustín, todos sus sermones son comentando los Salmos. Y San Ambrosio, la Sagrada Escritura continuamente, ¿no? Porque como acabamos de cantar, como vamos a cantar, bueno, pues entonces esa era la idea. Y luego, unido a ese aspecto teológico de que la liturgia sea el centro de la vida de las almas, de la vida espiritual, estaba materializarlo de un modo que conectase más con la tradición originaria de la Iglesia. Y empiezan a reivindicar pues las casullas con mangas, que si los cuadros barrocos son esas que están cortadas de guitarra, que llaman, ¿no? Pues, y el canto gregoriano. El canto gregoriano que era visto y sigue siendo visto como el canto propio de la Iglesia de rito latino, que tiene un de sus orígenes en la noche de los tiempos. De hecho, no se sabe cuál es su origen realmente. Entonces, nosotros ahora, nuestra reflexión sobre la música sacra tiene que asentarse en esto. Porque el Vaticano II lo que hizo fue llevar a plenitud esa idea surgida en el siglo XIX de recuperar la liturgia como el centro de la vida cristiana. Bueno, y ahora pues voy a meterme por un momento en un berenjenal teológico que no es mi terreno, pero ya me corregirán las personas aquí presentes si esto, pero creo que aunque sean cosas un poco abstractas, creo que es bueno que al menos las oigamos, porque si no partimos de ahí, todas las decisiones que se toman en música sacra, música de la liturgia, acaban siendo estéticas. Estéticas por arriba, por exceso de ambición cultural o que sea, o por lo bajo, porque, no sé, buscando algo que sea demasiado comprensible, etc. Bueno, entonces, ¿qué es la liturgia? Los especialistas no se ponen de acuerdo, porque es una cosa demasiado grande. Pero el Vaticano II recoge una afirmación que no es inventada, sino que es muy tradicional, de que es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Porque en la Sagrada Escritura vemos a Jesucristo, como dice el Salmo 109, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Luego San Pablo también dice, ¿no? Tenemos un pontífice que nos abre las puertas del santuario verdadero. Luego el Apocalipsis. O sea, digamos que la estructura de la vida cristiana es que somos integrados en la persona de Cristo para comunicarnos con el Padre. De modo que la liturgia solo hay una gran liturgia, que es la que celebra a Jesucristo delante del Padre. Y nosotros somos metidos dentro de Jesucristo, en lo que se llama el cuerpo místico de Cristo, y toda la Iglesia, todas las misas, todas las vísperas y laudes y lo que sea, es parte de esa gran oración de Jesucristo a su Padre. Esto teológicamente está claro quizás desde siempre, pero lo que se ha buscado recientemente, y el Vaticano II es donde pone el énfasis absoluto, es en que esa realidad tan impresionante tiene que ser vivida por los fieles, por todos nosotros, porque antes no pasaba. No hace falta hablar de que hace 100 años la gente durante la misa se ponía a rezar el rosario o a rezar novenas, porque ahora la gente ya no hace otras cosas físicamente mientras es la misa. Pero una sorpresa mía fue cuando yo empecé a traducir las antífonas gregorianas, que son los textos oficiales de la liturgia, al castellano. El problema no era que no se entendiese el latín. El problema es que no se entendían los conceptos. Como decía no sé qué párroco francés. Sí. Ahora las antífonas, los salmos, ya no están en latín, sino están en francés. Pero para mis feligreses siguen estando en hebreo. ¿No? Es que es verdad. Y fue una gran sorpresa mía de, bueno, vamos a traducir las antífonas, ¿no? para no cantar estas canciones un poquitín vacías que a veces tenemos, ¿no? En castellano. Ya sé que en vasco, en euskera es mucho mejor, ¿eh? Pero en castellano es una calamidad lo que nos ha pasado, con el repertorio. Entonces yo lo traduje a nuestra lengua vernácula, al castellano, y vi que la reacción de sorpresa y de incomprensión era tanto o más que si estuviese en latín. Porque cuando está en latín, pues bueno. Pero de repente, ¿por qué? Porque psicológicamente es muy fuerte, es muy recio. Entonces decía que ahora estamos con lo mismo. He puesto este ejemplo de mi traducción de las antífonas, pero es que con el Salmo responsorial.
con la primera lectura del Antiguo Testamento. Es que no se sabe qué hacer con ella. Entonces, lo que quería Vaticano II, y lo que sigue siendo una tarea pendiente, es que psicológicamente abramos el cerrojo de nuestro entendimiento y de nuestra sensibilidad para que la fuerza de la palabra de Dios, con toda su dureza y toda su, no sé, su carácter un poco muy poderoso, digamos, penetre dentro de nosotros. Y entonces es cuando podremos hacer algo que merezca la pena en materia de música litúrgica. Porque si no, pasaremos de la estética del siglo XVIII de arias de ópera a la estética del siglo XIX de otras áreas de ópera distintas, o si no, a otra estética mucho más refinada del canto gregoriano de Solesmes, que lo ponen de música de fondo, que ahí me saca de quicio. Cuando ponen el canto gregoriano de música de fondo para esto. El canto gregoriano no es música de fondo, el canto gregoriano es la oración solemnísima de la Iglesia. No puede ser un guau, 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 guau que está por ahí, ¿no? Pues si no, digamos, prestamos un poco de atención a estas cuestiones un poco abstractas, pues no, digamos, no es posible hacer nada. Bueno, ahora voy a entrar ya un poquitín en algo más de detalle. A ver, lo que define a la música de la liturgia es que es una música que está al servicio de otra cosa. Es una cosa que el mundo de la música se lleva mal, porque desde el siglo XVIII, o sea, XIX sobre todo, hay una tendencia a pensar que la música tiene que ser algo autosuficiente en sí misma, la música pura que se llama, ¿no? Hay una tendencia. Pues no, la música litúrgica no es una música pura, es una música que está unida a otra cosa. Entonces, toda su configuración técnica de, qué sé yo, de tipo de armonía, tipo de melodía, tipo de ritmo, velocidad, relación del ritmo con la letra, está o tiene que estar condicionado por su función. Y su función es estar, no digo sometida, o sí también se puede decir, pero bueno, vamos a decir, digamos, fundida con el texto, teniendo el texto la primacía. Es decir, que el ritmo, por eso el canto gregoriano siempre se ha puesto como modelo, porque el canto gregoriano no tiene otro ritmo que no sea el de la palabra, el de las palabras que se dicen. Cuando uno coge una música que por sí sola tiene un ritmo y tú le encasquetas un texto para que más o menos encaje, ya nos estamos saliendo un poco de la idea, porque el objetivo de la música sacra es que las palabras se nos metan dentro. No cualquier palabra, las palabras litúrgicas, por lo que hemos hablado antes. Esas palabras, mediante la música, tienen que tomar el control de nuestra mente, nuestro sentimiento y de todo. Ahora si consigo pasar la página, podré continuar hablando. Esto es muy bien. Bueno, entonces hay otro aspecto de esta relación de la música con la palabra, que también está mucho en el plano psicológico, porque al final la psicología es el primer paso en el que nosotros vivimos. Luego es nuestra percepción, nuestro mundo mental básico de me aburro, no me aburro, lo entiendo, no lo entiendo. A veces es donde están las grandes dificultades para las cosas. Luego ya uno puede remontar el vuelo hacia las grandes verdades, ¿no? Pero hay un primer obstáculo que hay que derribar, que es el de la subjetividad. La liturgia en sí es objetiva. Todos tenemos sentimientos, solo faltaba. Pero los sentimientos, digamos, no deben asumir un puesto preponderante respecto a las cosas objetivas. Cuando una persona reza la liturgia de las horas, hoy es sábado, y coge los laudes y le toca tal salmo. Y tal salmo tiene pues, unos conceptos, tiene unos sentimientos que puede que sean distintos de los que a mí me apetecen, pero son los que tocan. En la liturgia de la misa, pues es lo mismo. Entonces, un error garrafal que es... Claro, yo hablo mucho del mundo en castellano, ya sé que en euskera es mucho mejor, pero igual yo estoy siendo muy tremendista con cosas que no son tan graves aquí, pero lo que yo percibo en el mundo de habla castellana es que a la hora de elegir los cantos hay una búsqueda de la subjetividad que lo desfigura todo. Es que esto me gusta, es que esto es tan bonito, es que esto es tan emocionante, pues entonces es que estamos igual de fuera que cuando se cantaban
misas operísticas que duraban mucho tiempo, eran muy largas. Es que no hemos avanzado en nada. O sea, la música sacra tiene que tener un carácter de objetividad. ¿Y esa objetividad en qué consiste? Ahora voy a decir algo que es un poco musical. Como estamos entre músicos, ya se entenderá. La música, el canto gregoriano y la música que ha sido puesta como modelo de música sacra posteriormente está construida según la modalidad, que se diferencia de la tonalidad. No digo que la tonalidad sea imposible, sino que la modalidad es más apta. No voy a entrar muy adentro de esto, pero ¿cómo diferenciamos modalidad y tonalidad? Si pensamos la escala de do mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, sol, do. Eso es tonal. Y tenemos una nota, que es la nota do, que tiene un magnetismo tremendo, que lo absorbe todo, y hasta ustedes cuando acompañan o cuando lo que sea, notan que si no hacen subdominante, dominante, tónica, es como que la gente no descansa. Esto, que es una costumbre estética actual, digamos que en la liturgia encaja, bueno, de aquella manera. No digo que sea un disparate, pero que nunca, o sea, no es del todo perfecta esa relación. Pero el lenguaje sacro, al menos, bueno, sí, todas las culturas, la nuestra también, ha sido la modalidad. ¿Y qué es la modalidad? Que con las mismas 7 notas de la escala diatónica, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si no sean ni sostenidos ni nada, solo un bemol, si bemol, de vez en cuando, creamos, vamos tomando una nota como punto de reposo y luego cambiamos a otra, y luego a otra. ¿Esto qué produce? Produce como una ingravidez de la música. No hay una fuerza que tire la música hacia abajo, hacia la tónica, que si no acabo en la tónica ya es que no... ¿Y eso qué lleva? Pues a un cierto grado como de elevación. Lo que la gente ve en el gregoriano, es que esta música es tan espiritual, pues en gran parte es por eso. Si uno escucha una música vapula, una ranchera o lo que sea, pues está la tónica que llamando. Es como que tira como hacia abajo, hacia abajo. Pasa algo parecido con otro aspecto de la música, con el ritmo. Decía hace un momento, ¿no?, que la música sacra tiene que tener su fundamento en el ritmo de la palabra. Eso en el sentido de que no debe ponerse por encima de la palabra, pero es que hay más. Es que considerar la música en sí misma, cuando el aspecto rítmico predomina sobre el melódico, también antropológica, psicológicamente nos estamos yendo de madre. Porque todos tenemos, en el microcosmos que es el ser humano, pues tenemos esas partes más superiores, la inteligencia, pues la voluntad, y luego tenemos pues el cuerpo. Cuando suena el despertador por la mañana, ¿qué le apetece a uno? Pues no levantarse de la cama, ¿no? Entonces, haciendo una analogía un poco bruta, bueno, aunque estaba bastante estudiada, lo rítmico conecta antropológicamente con nuestra parte más, lo que tenemos en común con el resto de los animales. Cosa que el aspecto de la altura de los sonidos es lo que nos conecta con el mundo de la razón, que es lo que tenemos en común con los ángeles y con el mismo Dios. De modo que cuando el ritmo prevalece, es una música que es menos espiritual de por sí. De hecho, no hay más que ir a una discoteca. Es un compás que no es ni un 2x4, es un 1x4. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿No? Entonces, este es otro rasgo que hay que tener en cuenta a la hora de juzgar el tipo de la música. Vale, pues voy a pasar más páginas entonces. Bueno, pues entonces voy a terminar haciendo alguna propuesta práctica en el sentido pues, del cómo se ha hablado, ¿no? Si queremos aplicar el Concilio Vaticano II de verdad, y no según aproximaciones parciales, así como sociológicas o yo qué sé, hace falta abrirse a los textos oficiales de la liturgia, que son una maravilla.
una auténtica maravilla. Las antífonas de entrada, de comunión, los textos fijos, por supuesto, eso ya se suelen cantar más, ¿no? Y sobre el tema de la comunión, ya que hay poco tiempo, pues que no se me escape esto. En la liturgia, en los textos, en la liturgia en sí misma, los textos propios, y en el canto gregoriano también, las antífonas de la comunión no suelen hablar ni de pan, ni de vino, ni de esas cosas. Ni tampoco de conceptos de adoración eucarística. A veces, venga, pues la comunión, ¿qué? Pues venga, el ave verum corpus, o un tantum ergo. No, porque es eucarístico, no basta aunque sea eucarístico. En la liturgia, desde el principio, la antífona de comunión, cuando hay misas como muy trabadas en cuanto a su lógica de textos interna, la antífona de comunión es un versículo del Evangelio. Porque se entiende que la comunión se recibe físicamente al mismo Jesucristo que ha hablado en el Evangelio. Yo alguna vez he metido el gustad y ved qué bueno es el Señor, que es un salmo también antiquísimo, ¿no? En la comunión, y había como sorpresa, porque estaba de moda que fuese un salmo responsorial. Pues eso, hay sorpresas que nos esperan en el mundo de la liturgia si damos el paso de vencer la resistencia psicológica que nos supone la reciedumbre de los textos bíblicos y nos abrimos a ellos. Y luego en el plano musical pues hay una tarea que hacer, pues de crear música con este sentido que todavía no se ha creado. Llevamos 50 años del Vaticano II y los que siguen escribiendo música sacra muchas veces son gente que no son creyentes, que siguen escribiendo en latín porque les parece más esto. El estilo es impecable, pero entre nosotros, entre la gente de Iglesia, pues no ha salido gran cosa, digamos, que combine la calidad musical con la calidad litúrgica, ¿no? Y bueno, pues ya paro aquí y se puede prolongar, si es caso, con alguna intervención de lo que sea. Bueno, pues muchas gracias tanto a Unai como a Raúl por vuestras aportaciones. No sé si hay alguna pregunta para alguno de ellos. Adelante, Limarias. Yo tenía dudas sobre, siempre tengo debate con el organista en cuanto a la duración de los cantos durante la celebración. El ofertorio corto, tal, el párroco es más, bueno, no le importa tanto que nos extendamos, refiriéndonos a la mañana y evidentemente cuando va a generar las 2 horas. Entonces, bueno, y en cuanto a los tiempos, en cuanto a los tiempos, en cuanto a la rapidez o la lentitud de la ejecución de las obras. Él enriquecerá luego lo que te voy a decir yo. El canto de entrada y el de comunión son 2 cantos de procesión, por lo cual deben durar lo que dura la procesión. La respuesta es sencilla. Y el canto de ofertorio en sí no existe. Antífonas alguna vez, pero bueno, no existe como antífona en el misal. Pero también que dure... los cantos son para los ratos que están pensados, no para estar esperando a que termine. O sea, los cantos que son para cantar esperando son el Gloria, el Sanctus, eso sí. Los otros son cantos de procesión que acompañan la entrada y ya hemos llegado a la sede, el cura ha llegado a la sede. Hombre, no digo que haya que terminar inmediatamente, pero ya hay que ir terminando. Y en la comunión lo mismo, no hace falta que estar sentados 2 horas cantando. Otra cosa es que alguna vez se cante un canto de poscomunión, pero vamos, habitualmente son cantos procesionales que duran lo que dura la procesión. ¿Tú quieres añadir algo? Yo quería añadir alguna cosa de mi experiencia como organista. Yo tengo un minuto cronometrado cuánto dura un ofertorio, porque me gusta tener un repertorio de piezas y no recurrir siempre a la improvisación, ¿no? Y yo lo que he visto es que un ofertorio, cuando el cura no se salta nada lo que tiene que hacer, dura por lo menos 1 minuto 15 segundos. Si va rápido, y 1 minuto y medio normal, y si es muy piadoso, pues igual ya 2 minutos. Si hay cesación ya más largo, ¿no? Si dura menos, que es muy frecuente a veces, pues porque el ofertorio, efectivamente, como antes del Vaticano II se habían introducido unas oraciones del siglo X muy largas, que decía el sacerdote en privado, pues había adquirido como una importancia que a los liturgistas pues les parecía inadecuada. Y de hecho ahora los liturgistas no les gusta hablar de ofertorio, dicen la preparación de las ofrendas.
Pero en todo caso, hay en el gregoriano, que es un poco el repertorio modélico de la Iglesia, hay antífonas de ofertorio, pero que duran eso. Encaja muy bien con el ofertorio de ahora. Luego, con lo del Sanctus, es un tema interesante, porque el Sanctus, todos los Sanctus que conocemos, ese de Schubert que se canta de la misa alemana, esos son Sanctus para el rito de Trento y tal, en el cual el Sanctus se cantaba encima de otras cosas. O sea, el cura empezaba la plegaria eucarística en voz baja, que el canon romano, que sigue estando ahora, y tiene un trozo de texto hasta la consagración. Pues durante ese trozo se cantaba el Sanctus por encima. De hecho, yo he leído a Benedicto XVI que decía que el Sanctus se introdujo justamente para acompañar ese momento de la plegaria eucarística. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora el planteamiento es distinto. El planteamiento es que el Sanctus tiene que ser cantado por todo el mundo, y de hecho creo que es la parte de la misa con más prioridad de canto popular. Entonces, claro, si el coro se arranca con un Sanctus que venga a repetir, pues da la impresión como de que la liturgia se ha parado. Y eso tiene este condicionante, cosa que si uno ve en YouTube hay vídeos, si uno ve estas misas antiguas, pues el coro canta el Sanctus porque la misa sigue. O sea, no se para. Y por eso uno puede hacer un Sanctus que dura 3 o 4 minutos, ¿no?